Más adelante comprenderemos por qué los grandes comentadores de la filosofía describen el siglo V a.C. como una de las épocas más gloriosas de la Grecia clásica. Y lo comprenderemos precisamente porque veremos de qué manera este siglo fue decisivo para el descubrimiento, todavía preintuitivo, de muchos de los elementos rectores de la facultad conceptual, pero que luego posteriormente irán alcanzando formas más sofisticadas y en donde además podremos ver las primeras tentativas de construcciones metafísicas, aunque obviamente burdas, obviamente chapuceras, pero las veremos, y donde veremos además también las primeras aplicaciones prácticas y un pleno conocimiento ya más o menos crítico, directo, comprensivo de lo que es el concepto, que irán asentando poco a poco las bases para que más adelante el gran genio de Aristóteles pueda desplegar toda su capacidad inventiva, sistematizadora y filosófica, llegando a conformar el que seguramente es el sistema más potente de toda la tradición antigua de la Grecia clásica y que representa en rigor el verdadero pilar ideológico de todo el legado de Occidente. Este siglo V fue un siglo complejo porque se encontró Grecia ante encarnizadas luchas contra los persas, pero también fue una época en la que la vida política fue dirigiéndose cada vez de una mayor intensidad hacia la democracia, sobre todo en las ciudades-estado más determinantes, más influyentes. Además es una época de florecimiento del comercio como nunca antes se había visto y en donde las conquistas de la evolución del arte representan los síntomas más claros y patentes de una cultura repleta y pletórica de salud. Es una época de maduración filosófico-científica en donde vamos a ir viendo cómo esa escuela jónica de la que en otras ocasiones hemos hablado, representada por Tales de Mileto, Anaximandro y Anaxímenes, van a ir poco a poco evolucionando hasta llegar a una sofisticación mucho mayor. Estas primeras aportaciones intuitivas de esta escuela las podemos sintetizar básicamente en tres grandes puntos. Son los que descubren, en primer lugar, que la facultad conceptual es la facultad de identificación de la realidad en base a denominadores comunes. La identificación del mundo, que es de lo que se trata en la comprensión de la realidad, tiene que hacerse en función de aquello que es común a lo observado, de aquello que representa una regularidad con respecto a la realidad, pero no una regularidad perceptiva, sino una regularidad de naturaleza causal, una regularidad que imprime orden y que imprime elementos explicativos del mundo. Tal cosa no se encuentra en las regularidades perceptivas. Además, como segundo punto, lo que descubren es que esta facultad se mueve, opera mediante la identificación y la diferenciación. Identifica determinados concretos bajo un mismo principio y los diferencia de otros que son idénticos a sí mismos en tanto que concretos subsumidos bajo un mismo concepto. Y además, en último lugar, van a comprender que la facultad conceptual es una facultad ligada al mundo y a la tierra. No es una facultad que precise de una explicación espiritualista, sino que puede explicarse el mundo apelando única y exclusivamente al mundo. Estos elementos, que repito son preintuitivos, no están claramente formulados en los textos de estos filósofos presocráticos, sin embargo pueden ser deducidos desde el avance conceptual que hemos ido realizando precisamente durante toda la historia de Occidente. Y es por eso por lo que la siguiente escuela, que durante este siglo, el siglo V, va a tomar un papel relevante, un papel importante, va a continuar con toda esa tradición
y va a demostrarnos que todavía se continúa con ciertas nociones intuitivas sobre cómo funcionan los conceptos, pero ya veremos la primera tentativa metafísica de construcción realmente metafísica, aunque no filosófica, eso sería demasiado generoso, pero sí el primer intento. La escuela eleática, que es la nueva que va a tomar este papel predominante, pertenece a la zona de Elea, a la Magna Grecia, toda la península itálica, va a tener como fundador a Parménides, y es de Parménides del que voy a hablar ahora, y al que dedicaremos un importante apartado. Parménides, repito, es el fundador de la escuela eleática. Parménides va a tomar los elementos de la escuela jónica, los va a incorporar y con la influencia pitagórica de los pitagóricos va a conformar, repito, la primera tentativa metafísica que se ha realizado de manera cabal, o al menos de la que conocemos, en la historia de la filosofía. Este pensador nació en torno al 510 y la obra con la que contamos, además de los testimonios, es la de un poema alegórico que se titula Sobre la naturaleza. Y en él, básicamente, va a formular un principio importantísimo para la construcción de su concepción del mundo, que es el de que el ser es y el no ser no es. Esto es interesantísimo porque de entrada parece una locura. Parece o bien la más absurda de las ingenuidades o la más compleja de las teorías. Así que hay que entrar con cierto cuidado. Lo que uno se encuentra aquí, y esto, repito, no lo sabemos porque lo diga Parménides, sino que lo sabemos porque ya hemos hecho un avance conceptual más sofisticado y podemos mirar hacia atrás. Lo que nos encontramos aquí es, en primer lugar, una asimilación del axioma de la existencia y una asimilación del axioma de la identidad. El axioma de la existencia estaba implícito en la escuela jónica, pero no tan explícito como el axioma de la identidad. Sin embargo, aquí en Parménides se va a expresar todo esto de la manera más desnuda posible. El ser es y el no ser no es. Además, lo que vamos a ver, y esto es lo importante, es que dice que ambos principios, el ser y el no ser, son completamente irreconciliables. De tal manera que nos encontramos en Parménides una anticipación del principio de no contradicción. Falta todavía el axioma de la conciencia para cerrar el círculo de los axiomas de la facultad conceptual, es decir, el axioma de la conciencia, el axioma de la existencia, el axioma de la identidad. Y tenemos también el principio rector ya formulado de la facultad conceptual, que es el principio de no contradicción. Pero ya tenemos casi todos los elementos importantes, casi todos los elementos fundamentales en juego. Aunque en realidad sí que el axioma de la conciencia está implícito también en todos. Si lo pensamos bien, desde el momento en el que de alguna forma Parménides también insiste en que es la razón la que nos permite el conocimiento del ser, y que también los otros filósofos consideraban a la razón como un elemento fundamental de identificación de la realidad, ahí también se puede preintuir que también está el axioma de la conciencia en juego. Pero no hay una conceptualización evidente del problema. Así que todos los elementos, los tres axiomas, el principio o la gran ley que mueve la facultad conceptual, está ya puesta sobre la mesa, está ya, digamos, captada intuitivamente como una totalidad, y digamos que ya el camino está asentado por completo para que se pueda realizar la primera tentativa metafísica, repito, que se ha llevado a cabo en la historia de la filosofía occidental. En esta primera tentativa, como no podía ser de otra manera, vamos a ver una aproximación chapucera.
Parménides realmente no puede explicarse la realidad con su sistema. Ha captado los elementos de la facultad conceptual, pero no sabe aplicarla a la realidad. Es todavía inexperto y se nota. No sabe explicarse la realidad porque va a tener que dividirla y escindirla en dos, porque si no, no va a poder verdaderamente comprender lo que está captando. Y no es capaz de captar la realidad porque no es capaz de explicarse el movimiento, no es capaz de explicarse el devenir y en definitiva no es capaz de explicarse cómo es posible que las cosas sigan siendo lo que ellas mismas son al mismo tiempo que cambian. Y este es un problema complejísimo de la historia de la filosofía que solamente la mente genial de Aristóteles pudo verdaderamente explicar. Pero hasta el momento Parménides es incapaz. Parménides balbucea, se equivoca y entonces comete el error. Va a dividir, va a decir que el ser es lo positivo, que el ser es lo invariable, es lo inmutable, es lo eterno y que es algo completamente separado de lo que se capta en la realidad a partir de la experiencia y a partir de los sentidos. Va a decir que eso que captamos por los sentidos nos transmite lo negativo, lo variable, lo móvil, lo caduco, y que esa va a ser una información falsa, dado que pertenece al ámbito del no ser. Así que aquí también nos encontramos con otro gran problema que va a ser determinante para la historia de la filosofía, aparte del problema del movimiento, y es el conflicto entre la experiencia y el conflicto entre la lógica. Y este conflicto, ya que aquí lo vemos de una manera completa y absolutamente desnuda, y tenemos ya también un conocimiento conceptual más sofisticado que nos permite interpretarla, podemos entender por qué se dio, por qué tenía sentido que se diera ahí, en la primera tentativa de Parménides, pero no tiene sentido que se dé después. Y tiene sentido porque Parménides no sabe explicar el movimiento, no sabe explicar cómo las cosas se mantienen estables al mismo tiempo que cambian. Y es por eso por lo que esta división entre lo que se experimenta y lo que es la realidad de los hechos y la realidad analítica y racional, la realidad conceptual, se deben mantener separadas. Porque mientras no se pueda explicar el movimiento, mientras no se pueda explicar cómo las cosas cambian permaneciendo en su ser, no se puede comprender realmente la unión entre los hechos y la facultad conceptual. Y esto será Aristóteles el que dé una respuesta, pero hasta el momento nos tendremos que conformar con el incierto mundo pitagórico, también místico, que nos va a anticipar una serie de debates sobre el devenir que van a ser verdaderamente increíbles durante este periodo.